Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Long Play Cast. Mi nombre es Paco Trivi y como siempre, me acompaña mi co-host y amigo Lauro Chapa. Hola, hola, ¿cómo estamos, Paco? Pues muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal? Excelente. Muy bien, también. Muy bien, pues bueno, ¿te parece si continuamos con el tema de la semana? O bueno, Claro que del sí. episodio, mejor dicho. Sí. Pues hubo una noticia algo importante a inicios de semana Ujú. con Star Wars y Respawn, o EA y Disney, como lo quieran ver. Ujú. Claro. Básicamente estas dos compañías han pues anunciado, no sé si extendieron su contrato o simplemente son los juegos que siguen en su negociación ahí, donde pues anunciaron tres juegos, todos de los tres desarrollados por Respawn y son una secuela. Bueno, no es cierto, no necesariamente es una secuela de Jedi Fallen Order, pero básicamente es en ese estilo de juego. Un first person shooter y un juego de estrategia en tiempo real. Bueno, pues creo que podemos irnos por cada uno de los juegos en un momento, pero lo primero que quería abordar ahorita sería el anuncio en sí, ¿no? Platicar contigo sobre esta como parecería a ojos de la gente normal o común y Ujú. corriente como un cambio en estrategia, ¿no? Porque todos imaginarían que Disney pues abandonaría este convenio, ¿no? Después de algunas controversias que ha tenido EA. Ujú. Pero bueno, Lauro, ¿tú qué opinas de esta novedad? Sí, fue algo muy interesante. Miren, para que los que no saben, EA, más específicamente DICE, creo, de EA, tenía un contrato de exclusividad para hacer videojuegos de Star Wars con Disney. Y después del el Battlefront 1 y el Battlefront 2, que fueron muy mal recibidos, mal vendidos, tenían controversias de microtransacciones y pay to win y cosas así, pues se empezó a rumorar que Disney y Star Wars estaban rompiendo o sea, querían terminar con esa exclusividad que tenían con EA. De hecho, para cuando salió el Jedi Fallen Order, que le fue muy bien tanto en crítica como en ventas, ya se estaba hablando de que se iba a terminar esta exclusividad hasta que tiempo después de que salió el Jedi Fallen Order se anunció. No se anunció específicamente así como que ya no iban a trabajar con EA como exclusivo, pero se anunció que iban a hacer juegos con otras compañías. Y de hecho, al poco tiempo empezamos a ver rumores y luego anuncios oficiales de otros juegos de Star Wars, como uno de Ubisoft de mundo abierto, el de Signa de Hunters, el de el de los creadores de Detroit Become Human, no me acuerdo cómo se llama en este momento, Quantic Dream, el de Star Wars Eclipse, el remake de Knights of the Old Republic de Lucasfilm y Asper. Entonces, pues vimos que muy rápidamente esto se volteó y todos como que empezaron ahí a meter su cuchara. Entonces, pues pensamos normalmente que EA ya no iba a trabajar más con Star Wars. A lo mejor una secuela así de Jedi Fallen Order porque se especulaba mucho que esto iba a suceder. Aun y cuando ya se estaba anunciando el rompimiento de esta exclusividad, se especulaba que iba a continuar con esta saga, ¿no? Y pues llega este anuncio de que están haciendo 3 juegos nuevos con EA. Digo, el de Jedi Fallen Order podíamos decir que ya lo sabíamos, pero aún no estaba 100% confirmado, en especial después del anuncio de que ya no iban a ser exclusivos. Y llega con esto de que van a ser hechos por Respawn, que es una subdivisión ahí de EA. Y de hecho mencionan en el artículo que el CEO de Respawn, que ahorita Vince Zampella, va a ser como que va a estar a la mira de todos estos proyectos, ya sea como algún tipo de productor, no director, porque ahí anunciaron el director de cada juego, pero pues sí me imagino que va a tener como su mano ahí, entonces pues sí parece como que algo muy importante y algo que quieren cuidar mucho. Otra cosa que me pareció interesante es que pues cuando sacan algún convenio dos compañías, por lo general sacan el mismo comunicado en sus redes o en sus páginas o algo por el estilo. Y EA y Lucasfilm, Star Wars, sacaron cada quien su comunicado y dice lo mismo, pero no es exactamente el mismo. Tiene algunos datos ahí diferentes. Se me hizo algo interesante que decir, ¿no? De esto. Ok, como que por ahí vimos que fuera un poco diferente.
Por ejemplo, en el de EA estaba esto que comentaba de que Vince Zampella iba a estar como que liderando este nuevo desarrollo de estos 3 juegos, que en el artículo de Lucasfilm no lo mencionan a él. Ok. Y creo que en el de... No, era todo, o sea, según yo ese era el dato que más me sorprendió. Todo lo demás dice básicamente lo mismo, pero arreglado diferente. Ok, bueno, pues puede ser como un detalle que o Lucas Film Games o Disney o quien sea no consideró particularmente importante para sus inversionistas o como lo quieras ver, ¿verdad? O fans. Pero digo, creo que por lo general esto se debe a unos cambios muy importantes que han sucedido en EA, donde si bien DICE en algún punto fue un estudio muy importante para EA, creo que ahorita se podría decir bastante con certeza que han perdido mucho el toque, ¿no? Yo creo que es un poco parecido a lo que les pasó con con BioWare, donde en algún punto fueron como los reyes de su propio subgénero, pero al pasar de los años y malas prácticas, pues fueron perdiendo el toque, ¿no? Pues Mass Effect es una serie que no está donde estuvo en algún punto, y de la misma forma Battlefield, pues digo, nada más hace falta ver las reseñas y el player base actual del último juego para ver que pues no es lo que alguna vez fue, ¿verdad? Sí, de hecho ahora que mencionas Battlefield, una cosa que leí que yo no sabía es que recientemente le pasaron, no sé cómo explicarlo, el IP o el liderato de Battlefield al CEO de Respawn, a Vince Zampella, que es algo Wow. que yo no sabía y que se me hizo bastante interesante. Digo, y lo hicieron inclusive después del lanzamiento de este último. Oh, wow, pues de hecho algunos puntos que me interesa hablar ahorita en un momento más. Claro. Creo que eso es todavía más interesante porque si bien Respawn es un estudio que ha sido muy bueno para EA en cuanto a calidad, creo que antes de Apex no tenían juegos particularmente populares. Digo, sé que Titanfall es un darling de los críticos y de los jugadores que lo jugaron, pero nunca fue un juego particularmente popular para EA. Y de hecho, por esa misma razón, como que los servidores y otras cosas, pues no tuvieron el soporte con con la longitud o longevidad que tuvieron, por ejemplo, los Battlefields o los Battlefronts, inclusive, de DICE. Y pues Jedi Fallen Order igual, pues fue un darling de la crítica, ¿verdad? Fue un juego muy apreciado, pero no, por lo que tengo entendido no fue tan popular como Battlefront. Así que se me hace interesante que EA por un tiempo hasta se rumoraba que iban a cerrar Respawn. Ahora parece ser como su único estudio importante, además de los que hacen FIFA, que francamente no sé ni cómo se llaman. Pero sí, es muy interesante ver este 180 en la estrategia de EA. Me pregunto si están teniendo problemas que no estamos viendo nosotros como audiencia, ¿verdad? Porque pues en ganancias a lo mejor están viendo mucho dinero en una franquicia o dos, pero a lo mejor están viendo que las demás no están como cumpliendo sus expectativas y a lo mejor se están finalmente interesando un poco más en ¿cómo se dice? En el largo plazo, ¿no? Donde sí, a lo mejor ahorita estos juegos se están vendiendo bien, pero si ya se quemó ese estudio, pues el día de mañana no lo va a volver a hacer, ¿verdad? No va a volver a vender bien si sigue con este estándar de calidad. Digo, creo que es algo que sería como la forma positiva de verlo. Algo que a mí me preocupa inmediatamente al ver tantos proyectos del mismo estudio es qué tan grande puede llegar a ser Respawn realmente. De hecho, es algo que vamos a... Digo, no sé si ya lo comento, pero, por ejemplo, anunciaron por ahí dentro de las notas, no me acuerdo si en las dos o en una de las dos, que iban a hacer un nuevo estudio para uno de los juegos, para el juego de estrategia. Hicieron un nuevo estudio que se llama Bit Reactor.
formado ahí por gente de la industria. Entonces, y digo, creo que el director del nuevo Jedi Fallen Order o en esa serie es el mismo que el del 1, pero el de los otros dos juegos son personas que, según yo, no eran empleados de Respawn. Entonces, pues es algo que yo creo que sí se están fijando en eso y están trayendo más gente para trabajar en todos esos juegos. Pero es que mi problema con eso ni siquiera es necesariamente que no crea en el tamaño del estudio. Mi problema es que EA ya ha cometido ese error muchas veces en el pasado. Literalmente a DICE le pasó donde empezaron a darles... por ejemplo, un estudio de DICE estaba enfocado en Frostbite. ¿Sí es Frostbite? Frostbite, sí. Sí, es que después creo que Ubisoft se copió del nombre y se llama Snowdrop, el de ellos. Ajá, bueno. No, pero sí es Frostbite el de ellos. Es Frostbite. Básicamente ese estudio se volvió el de mantenimiento, ¿no? Y luego otro es el de los Battlefields. Y luego creo que tenían 2 de Battlefields. Sí. Y luego estaba el de Battlefront. Y luego no me acuerdo si el Star Wars Rogue Squadrons o Squadrons nada más se llamaba. Creo que también era de DICE, ¿no? Sí. O sea, sí hubo como sobreexplotación de ese estudio y terminó pues tronando, ¿no? Claro. Igual con BioWare, donde pues tenían los Mass Effects y tenían Anthem y tenían Mass Effect Andrómeda en otro estudio. Y luego el problema es que cuando son estudios tan grandes y tienen como partes que, por ejemplo, es que los modelos 3D de este tipo se hacen en tal país. Claro. Y las físicas del vehículo se hacen acá y cosas así. Cuando tienes estudios tan subdivididos de esa manera, porque los haces más y más grandes, empiezan a tener problemas de producción, que es lo que ha estado constantemente pasándole a estudios de EA específicamente. Digo, en otras compañías también, pero hay otras compañías que no les pasa. Y pues el relevante ahorita es EA, ¿no? Así que sí me preocupa un poco ese ángulo ahorita, que es muy, muy relevante. Porque si bien Respawn ha sido un estudio que a contracorriente, por lo que se está entendiendo, han sido un éxito en EA, sí me preocupa que EA, al meter mucho las manos, vengan echando a perder algo que ha sido muy bueno. Recordemos que EA no quería que Apex fuera una realidad, si no me equivoco, porque iba a ser como el competidor de otro juego de ellos. Creo que Battlefield iba a tener un Battle Royale. Y la verdad es que a EA le convino bastante que Apex existiera, porque ni siquiera sé cómo se llamaba el Battle Royale de Battlefield, pero Apex ha sido considerablemente más exitoso que ese juego. Así que sí me pregunto qué tanto EA podría contaminar a este estudio como a estudios pasados de EA. Pues mira, sé que, o sea, era un rumor, pero sí era algo que se decía entre voces, que Disney y Star Wars ya no quería nada que ver con EA. O sea, ya inclusive con el Jedi Fallen Order ya no quería nada y se lo iban a dar a otros estudios. Entonces yo creo que sí puede haber algo en donde les pidieron o les dijeron que si iban a continuar con esto, que EA no iba a poder meterse. De hecho, siento que es parte de eso por lo que anunciaron que este proyecto, este conjunto, lo va a estar viendo el CEO de Respawn. Y porque si no, creo que como que no sería muy necesario hablar de quién es el líder de esta unión. Como que no, si son proyectos totalmente diferentes, pues creo que, podrían hacerse algo interno que lo podrían manejar y no necesitarían hablar de ello. Entonces creo que por ese lado no me siento tan angustiado por eso. Ok, así como Disney se metió, al menos ese es el rumor, donde Disney se quejó del desempeño de los juegos de EA, por ejemplo, con Battlefront 2. No. Creo que hay un rumor bastante popular donde realmente no fue ni siquiera las quejas de la audiencia, sino que Disney dijo, oye, mi producto no va a estar en esta discusión, ¿verdad? O lo cambias o algo va a pasar aquí, ¿verdad? Claro. Fue uno de los primeros, creo que fue el segundo juego que produjeron ellos. Sí. Y es como, oye, pues no vas a andar con esas cosas, ¿no? Y la verdad es que
le sirvió de experiencia a EA porque creo que después de Battlefront 2 vimos los dos mejores juegos que ellos produjeron hasta el momento, que han sido Jedi Fallen Order y Star Wars Squadrons. Ujú. Creo que ambas son muy buenas experiencias en sus propios términos, ¿verdad? Sí. Y creo que Battlefront 2 también tuvo una buena vida después de, ¿verdad? Ujú. Después de la controversia. Sí. Supieron solucionarlo dentro de lo que cabe. O sea, sí creo que hay muchas cosas que no estoy siendo profético al decir las cosas que digo, simplemente estoy señalando la historia de EA para entrar con cautela, como quien dice, ¿no? Ujú. Pero bueno, dejando un poquito atrás esta tal vez negatividad, tal vez sería bueno continuar para platicar sobre los tres juegos, porque la verdad es que son tres proyectos muy interesantes. No, creo que no podrían ser más diferentes entre ellos. Sí. Y creo que también es difícil saber qué esperar, al menos de dos de ellos. Ujú. Pues, ¿qué te parece si empezamos por el que creo que va a ser el más familiar, que es el Jedi? Creo que la serie se llama nada más Jedi, The Star Wars Jedi Series, ¿no? Algo así Sí, así lo llaman. como que un poquito genérico sonaría, pero Sí. es el Jedi algo. En vez de llamarse Ujú. Fallen Order, va a ser eh, Rising something. sí, Rising Something. Eh, Sí, pues bueno, ¿te parece si hablamos un poquito sobre este juego? Tú claro. que, pues bueno, supongo que podría empezar preguntándote, ¿crees que sea una secuela directa a Jedi Fallen Order? Yo creo que sí, como terminó el juego anterior y lo que se estaba rumorando ya antes de este anuncio, yo creo que sí va a ser una secuela directa. Les fue, digo, sé que no es el juego más popular ni en crítica ni en ventas, pero pues sí le fue bien dentro de lo que cabe. Y pues bueno, le están dando la confianza del el director anterior de seguir en este juego, pese a que era su primer juego que dirigía. Él había trabajado en el estudio Santa Mónica en God of War. Y pues fue su primer juego que dirigió y pues le fue bien, ¿no? Entonces, sí, yo creo que va a ser una secuela directa. Ok, pues la verdad es que es muy interesante porque creo que creo que entre algunas cosas que sí se sentían un poquito como buggy de ese juego, la verdad es que la experiencia podía variar un poquito de una, por ejemplo, en PC tengo entendido que el juego empezó muy mal y se fue mejorando. Así que puedo ver por qué la crítica podría afectar la opinión eso de la crítica, pero creo que en general es como el mejor juego en cuanto al diseño de los que vimos de EA Star Wars. Eh, y bueno, hablando de la historia, sí, yo creo que se presta mucho a una secuela directa. Sobre todo porque creo que hay rumores por ahí de que el actor que hizo. Ahorita se me olvida cómo se llama el personaje principal. Cal Kestis. Bueno, él. Tengo entendido que él. Por ahí hay rumores de que él anduvo haciendo motion capture otra vez y cosas Ujú. así. Y bueno, si es él, pues evidentemente su personaje va a regresar, ¿verdad? No hay de otra por ahí. Sí, digo, también extrañamente se rumoraba mucho sobre su personaje en otros productos de Star Wars. Y ya me voy a meter ahí al lore de Star Wars, pero se rumoraba que iban a agregar algunas cosas de él por ejemplo, en Mandalorian se rumoraba en la segunda temporada cuando están buscando en dónde dejar a Grogu. Mm, Pero, cierto. por ejemplo, su droide, el BD-1, no BD-1, pero el modelo BD, que fue creado para Jedi Fallen Order, ya salió, por ejemplo, en la serie de Boba Fett. Espero que un droide no sea un spoiler. A ver. Ah, Pero, por ejemplo, es algo que no veíamos antes con otros videojuegos, que se pasara cosas de los videojuegos al lore de Star Wars. Digo, podían decir que era canon y todo, pero pues de eso a ver algo ahí, pues era algo muy diferente. Entonces, digo, sí, como dices, se rumoraba que estaba haciendo motion capture, aunque, pues digo, él es un actor, creo que bastante prolífico, entonces podría estar trabajando para cualquier cosa, claro. pero sí, seguramente es para esto. Eh, sí, no, pues la verdad es que sí está muy interesante. Digo,
La verdad es que él se me hizo un personaje muy agradable. Eh, Suena un poco diferente a algunas cosas que criticaban de él cuando salió el juego, pero yo creo que es un personaje muy diferente porque es alguien muy vulnerable en el juego. Es alguien que como que siente el peso de muchas cosas que siento que no se ve mucho en los videojuegos eso, y en Star Wars todavía menos. Y es algo que fue como muy agradable ver, donde es un personaje que el mundo es muy grande para él, por así decirlo, bueno, la galaxia, ¿verdad? Uh-huh. Es muy grande para él, así que es padre ver como esta perspectiva diferente, ¿no? En un personaje de un juego de este tipo. Y, y la verdad es que si a mí me dices, oye, van a hacer una secuela que capture como lo mejor del primer juego y le den la oportunidad de tener como este polish, ¿no? En el juego que a lo mejor le faltó al primero y agregarle a lo mejor estas ideas que no tuvieron tiempo potencialmente, digo, no sé, de poner en el juego original, creo que suena como una muy, muy buena oportunidad para un lanzamiento ahí de Respawn, ¿verdad? Sí, yo creo que mayormente el problema del juego era que se sentía muy seguro. O sea, creo que si bien es un juego sólido, no diría que destaca en nada, ni en historia, en gameplay, en arte, en música. No creo que destaque en nada. Creo que la historia era bastante como lineal, al grano. Los Jedi, los poderes, no creo que haya agregado mucho de lore, por ejemplo. El gameplay también no creo que haya como innovado en nada o algo así. Pero por otro lado, pues también creo que era lo que necesitaba EA, ¿no? Un juego sólido, algo con que puedan construir algo más después. Entonces, pues creo que una secuela podría potencialmente ser algo bastante bueno e interesante. Sí, es que, digo, algo que me gustó ver de la generación pasada de consolas es que siento que fue como esta reafirmación de juegos de licencia, pero que son muy, muy buenos. Sí. Creo que en otras generaciones había de que, por ejemplo, específicamente LucasArts tiene una trayectoria de tener excelentes adaptaciones de Star Wars a videojuegos. Uh-huh. Desde tiempos inmemorables, ¿no? Nosotros no habíamos nacido y estoy seguro que la mayoría de nuestra audiencia tampoco. Así que lo que a mí me gustó ver fue que hubiera un muy buen juego de Star Wars donde eras un Jedi como normal, por así decirlo. Se me hizo que expandía muy bien a la saga de Star Wars principal, ¿no? Similar, pero a lo mejor en diferente escala al Mandalorian, donde es un personaje muy diferente a lo que sueles ver de protagonistas en Star Wars, ¿no? Y eso se me hizo muy agradable. Y digo, yo sí creo que tiene muchas bondades el juego, pero sí, no destacaba necesariamente en gameplay. Pero pues podría ser el Spider-Man de Insomniac, de Star Wars, si verdaderamente se lo propusieran, como quien dice. Claro. Pues bueno, ¿te parece si continuamos con otro de los juegos? Sí, claro. ¿Qué te parecería platicar del FPS? Porque se me hace interesante la idea de, pues básicamente adaptar estas cosas de Apex Legends y de Titanfall a un juego de Star Wars, porque si bien creo que ahorita un poco menos, Star Wars tiene muchas épocas donde hay mucha guerra. Así que, pues digo, se presta a muchas cosas. No sé si por ahí hay algunas cosas que inmediatamente se te ocurren que podríamos ver en este juego de FPS. Pues creo que podrían ser muchas cosas. Primero es más interesante que se vayan por un juego de FPS, siendo todos los problemas que tuvieron con Battlefield. Digo, Battlefield no era precisamente solo FPS, pero pues digo, era un estilo de juego muy similar, con modos de juegos bastante similares, ¿no? ¿Te refieres a Battlefield o a Battlefront? Perdón, Battlefront. Ok, sí, ok. Battlefront. No, Battlefront. Sí, o sea, como que viniendo de eso, que les hayan aprobado un juego FPS, sí se me hacía como de, pues bueno, vamos a ver qué hacen. Digo, escogieron a un director que
que no es el mismo, por ejemplo, de los Battlefront pasados, sino es alguien que había trabajado en los Battlefront originales, que eso ya pues de entrada es algo bueno, se me hace. ¿Tiene street cred? Sí, él trabajó también en Force Unleashed, que pues es otro wow. juego muy querido por los fans de los juegos de Star Wars. Y Lego Star Wars, que pues es otro de los juegos favoritos de los titanes. De los titanes, sí, de Star Wars. El único problema es que su único juego que ha dirigido, es un juego que le fue muy mal, que es el Medal of Honor Above and Beyond, que es un juego de VR que salió hace un par de años, creo. Ok. Y digo, yo espero que este juego no sea de VR. Espero que no lo hayan agarrado a él por eso. Wow. No lo había pensado ni siquiera. Me vino a la cabeza solamente porque ese es su único juego donde fue director. No, claro, o sea, con ese fondo sí veo por qué. Sí, digo, tiene mucha experiencia trabajando en muchos otros proyectos, pero digo, ese fue su juego de director. Y digo, en la nota de EA y de Lucasfilm mencionan tanto a Titanfall como a Apex Legends. Y creo que, no sé, un Battle Royale de Star Wars donde puedas aterrizar en distintos planetas del universo y te encuentres distintos tipos de naves y que algunos tipos de pistolas o lightsabers o yo que sé, bombas, que por ahí algún droide que puedas controlar, algún AT que puedas subirte, sería algo bastante divertido. Digo, creo que ya los Battle Royales están un poco como choteados y están como algo, pues, no sé, stales. No han innovado mucho en los Battle Royale últimamente y como que ya es algo de hace un par de años, ¿no? Ese hype de hacer tantos Battle Royales. Pero creo que podrían hacer algo interesante con Star Wars, en donde a lo mejor le agreguen mucho de vehículos, de speeders y de naves, de como dije, los ATSTs, con distintos droides y cosas así, a lo mejor donde puedas modificar tus armas ahí en el camino, sería algo interesante. Sí, digo, no sé si un Royal es lo primero que se me viene a la mente. Digo, sí suena como una gran posibilidad. Lo único que me hacen pensar que no es uno es que siento que hubieran dicho que es un Royal desde el inicio. Sí, es verdad. En vez de decir que es un FPS. Pero la verdad es que los Royals, no sé si ahorita sea el momento para sacar uno, porque justo estaba viendo una nota donde Ubisoft está matando el suyo, el de Hyperscope, no me acuerdo cómo se llama, la verdad. Hyperscape, tal vez. ¿Es pero... el que es de peleas o ese era otra cosa, nada que ver? No, de hecho el juego de peleas fue atrasado. Ese juego no ha salido. Sí, no, Ubisoft tiene puras malas ahorita. También Watch Dogs Legion le van a quitar el soporte, pero bueno. Ya me acordé, el que decías. Sí, ese juego, la verdad es que yo había olvidado que había salido y por ahí vi que era exclusivo de la Epic Game Store. No me sorprende, la verdad. Creo que el único juego que le ha ido bien ahí es a Fortnite, ¿verdad? Claro. No he escuchado de muchos juegos que han tenido como una audiencia muy longeva, ¿verdad? Saliendo de esa plataforma. Porque creo que muchos todavía tienen como la resistencia a... Si bien no tengo problema con tener esa app que me obligues, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Creo que en general los Royals andan medio perdiendo su velocidad. Creo que muchos de los juegos que antes eran muy populares han perdido un poquito su popularidad. Y ahorita está más estabilizado y creo que va a seguir sucediendo, donde si bien, por ejemplo, podríamos usar los juegos de pelea como un ejemplo, donde creo que realmente pueden estar yendo y viniendo muchos, pero realmente populares van a existir a lo mejor unos 3, se podría decir. Y creo que algo así va a pasar con los Royals, donde a lo mejor 3 se van a quedar como los populares, que serían tal vez Fortnite, Warzone, que bueno, hay rumores de un Warzone 2, y Apex Legends. O a lo mejor otro, ¿no? De Star Wars. Digo, la verdad es que Star Wars es... si una franquicia pudiera hacer algo así, Star Wars está bastante arriba. El único argumento que veo en contra es ese, porque si hablamos de qué tan único puede llegar a ser un Royal de Star Wars, pues sí, como ya dijiste tú varias cosas, ¿no? Los planetas, las armas, todo lo que puedes tú hacer ahí con todas esas
características tan únicas de Star Wars, pues sí, se presta mucho. Y pues otra cosa que es muy interesante platicar es si habláramos de las clases, o sea, si fuera como Apex Legends, que son personajes tal vez, pues Star Wars tiene estos como soldados y pseudosoldados que son muy particulares, ¿verdad? Que, por ejemplo, se me ocurren los de... ¿Cómo se llamaba este juego? No me acuerdo, pero... Hay muchos juegos que han explorado estos diferentes tipos de soldados con jetpacks, con metralletas, con armas muy particulares, ¿no? O olvido cómo se llama la espada anti-Jedi que estaba en las trilogías de secuelas. ¿Cómo se llama? La espada... Ah, espera, ya me perdí. Las secuelas, no sé. Que es como este bastón electrificado, no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama. El que traen los Sith Guards. No, los Stormtroopers. Pero también las de los Sith Ah, Guards. ya sé cuál dices. No me acuerdo cómo se llama. Que sale con... Sí. Que el güey le hace quién sabe cómo. Bueno, o sea, hay armas muy particulares en Star Wars que tienen personajes que no son Jedi, ¿verdad? Y pues creo que todo eso se prestaría a una versatilidad en Royals muy familiar para Respawn. Porque Apex pues es... Creo que el que más hace eso, donde cada personaje tiene sus propias habilidades. Si bien Warzone en cierta medida hace eso, creo que no le llega a los talones a Apex en esa versatilidad. Y pues Fortnite no tiene tal cosa. Así que ahí está tu diferenciador, ¿no? Sí, pues Apex podría casi llegar a ser como un hero shooter Battle Royale, ¿no? Inclusive ya han puesto su modo de versus de 3 contra 3, no de Battle Royale. Y sí, creo que hay muchísimas cosas que podrían hacer con los personajes de Star Wars. Creo que también podrían irse por especies. Hay muchísimas especies dentro de Star Wars, inclusive de humanos. O sea, los mandalorianos son humanos, pero tienen armas diferentes a los de Naboo y a los de Coruscant. O pues digo, hay bastantísimas tipos de especies que podrían utilizar distintas habilidades, aprovecharse de los que pueden como nadar o ser más altos, ser más fuertes, cosas así. Hay bastantes cosas que podrían hacer. Sí, y bueno, pues eso es en el contexto de un Royal, pero pues tú acabas de mencionar, pues digo que tiene elementos de un hero shooter. Pues uno de mis juegos multiplayer favoritos es Overwatch, ¿verdad? Y pues la verdad es que un hero shooter de Star Wars sería muy interesante, ¿no crees? Sí, creo que sí. ¿Te imaginas que, no sé, hubiera un puesto que sea el Jedi y tiene que haber un Jedi en el equipo? Creo que sería bastante interesante eso, o sea, como mecánica así de un juego competitivo, verlo ahí sería algo bastante interesante. Sí, lo único es que si funcionara como en Overwatch, todos quisieran ser él. Todos quisieran ser él, así como todos en Overwatch quieren ser DPS, ¿verdad? Claro. Sería claro. El DPS. Pero bueno, sí. eso puede pasar con cualquiera, pero podrían ahí balancearlo o claro. Algo. O que, pues, como digo, que nada más hubiera uno, sería muy difícil que fueras tú. Sí, pero no, la verdad es que sería muy interesante porque pues ahí sí tienes a Stormtroopers que son así el tanque con la torreta, ¿no? Y luego pues sí tienes al Jedi y luego a lo mejor puede haber un Jedi que sea un tanque, un Jedi que sea más bien DPS, o sea... Sí. O un, de hecho... Uno que cure. Más bien uno healer. Que cure, yo creo que es lo que más tendría sentido que sea un Jedi, un healer. Sí, no, la verdad es que... Inmediatamente puedes como pensar en toda esta variedad de personajes que hay y pues, la variedad de cosas que podrían hacer. Me recuerda un poquito a este modo en Battlefront 2 que se llama, creo que literal se llama Heroes vs. Villains. O no recuerdo, pero que utilizas a personajes que no son Stormtroopers. O sea, no eres tú en Stormtrooper. Es un personaje, eres Kylo Ren, eres Darth Vader, sí. Eres Luke Skywalker. Y creo que es un 6 contra 6 y un 3 contra 3. Creo que son los dos modos que hay de ese. Digo, está muy wonky porque los personajes en ese juego no están diseñados para realmente. Sí. Pero es divertido. Y me imagino que si hicieran algo así, pero enfocado hacia un hero shooter, podría ser bastante divertido. Sí. De hecho, está interesante, está raro que solo digan como FPS, ¿no? Porque
FPS podría ser un mundo de juegos. Podría ser como que un FPS de jugar solo single player de historia super lineal. Podría ser, como decimos, un hero shooter, un battle royale, no sé, digo, algo más como Call of Duty de que todos son como el mismo tipo de personaje. No sé, podría ser cualquier tipo de cosas. First person shooter realmente solo nos habla del gameplay. Sí, definitivamente. Sí, digo, como dices, podría ser un Doom, donde es un FPS, pero nada que ver con multiplayer. Claro. Supongo que vamos a tener que esperar un poquito para ver más sobre ese juego. Sí. Y luego está el último juego que este es el del que menos sé qué esperar. Un juego de estrategia en tiempo real. A lo mejor el género no es muy familiar en cuanto a nombre. Así que pues es como Age of Empires o StarCraft o algo por el estilo. Sí. Un juego donde pues tú tienes como tu pueblo o tu gente, ¿verdad? Y pues básicamente es la conquista de los contrarios lo que buscas en estos juegos. Y si bien es un género muy como probado, hay muchísimos líderes en ese género, y pues es muy antiguo en PC. Es un género que no ha sido muy tocado últimamente. Age of Empires 4 es como que el que lo está reviviendo ahorita, el año pasado. Así que no sé muy bien qué esperar, porque si bien han existido otros juegos así de Star Wars. De hecho, yo tengo uno en Steam y lo he estado jugando. Bueno, más bien lo jugué hace algunos años. No tenía como algo muy particular. Era un clon de Age of Empires para efecto práctico. Así que no sé muy bien qué esperar aquí. Y desconozco si Respawn tiene alguna historia en esto. No sé si por ahí tengas tú alguna idea del rumbo que puedan tener. Pues mira, primero que nada, no especificaron que fuera en tiempo real. Solo dice juego de estrategia. Ah, sí. Entonces, sí. Ahí la regué digo, no hay problema. Tanto como el FPS, creo que el juego de estrategia es aún más general, donde podría ser cualquier cosa. Digo, nos podemos imaginar algo como lo que dices, porque el director que escogieron trabajó en los juegos de XCOM y los juegos de Civilization. Ah, sí, por eso pensé que era tiempo real, fíjate. Digo, está un poco raro. Yo sé que muchas veces como que este rumbo o este escalamiento toman los desarrolladores de juegos, pero él nunca dirigió un juego. Él era como de arte, del departamento de arte. Digo, tiene desde el 95 trabajando en la industria, que es cuando nacimos. Así que desde que nacimos tiene trabajando en esta industria. Entonces, digo, no creo que sea ningún novato, ¿verdad? Pero pues cabe mencionar que es el primer juego que va a dirigir. Pero digo, también le pasó al de Jedi Fallen Order y pues salió bien. Pero hablando de qué tipo de juego nos podríamos esperar, a mí me encantaría que fuera como XCOM. XCOM es un juego de estrategia. Para los que no lo han jugado, también es como Mario & Rabbids. Es como ese tipo de juego en donde lo ves como desde arriba, pero no es como Fire Emblem. Es un poco distinto en donde bueno, sí es parecido a Fire Emblem, pero tiene más cosas como del campo y de estrategia dentro del campo, más que peleas con las puras unidades. Y tiene como que distintos tipos de cosas en el campo que puedes llegar a hacer, más que como atacar o poner alguna trampa, ¿no? Sí. Y digo, como dijimos en el FPS, creo que esto se presta para muchísimas cosas, ¿no? De campos en distintos planetas, de distintas como facciones, porque digo, ya tenemos 3 trilogías de muchas como pequeñas facciones, ya sea que si los separatistas, los rebeldes, los First Order, el Imperio, o sea, hay muchísimas, ¿no? Claro. Digo, los Jedi podría ser, o los Ewoks también, o sea, podrían ser los Ewoks. Muchísimas Espero cosas que no sean los Ewoks. Podrían ser unos de muchos, ¿no? Una unidad ahí medio chafa. Pero sí, como dice, es un juego de estrategia, entonces cualquier cosa podría ser considerada como un juego de estrategia, ¿no? Sí, pero
si él trabajó en XCOM, me imaginaría más bien algo como eso, o como Gears Tactics. Es uno muy similar que salió hace poco. Sí. Bueno, digo hace poco, ya tiene más de un año. Sí. Pero, digo, y de hecho Gears Tactics me gustó mucho, como dato random. Pero, Ujú. pues sí, XCOM, luego Civilization también, ¿verdad? Sí. Ok, Civilization se parece un poco más a lo que decía, pero igual no creo que sea en tiempo real, entonces por ahí traía yo mal el dato. Creo que lo hubieran mencionado si hubiera sido tiempo real, pero a lo mejor no. A lo mejor A lo mejor no. ni se han decidido qué va a ser. Sí, pues como el FPS, de que no dijeron Hero Shooter, no dijeron Royale, dijeron Sí. FPS. Ok, FPS. Bueno, venga. da un poco de información, pero fíjate que es interesante Sí. porque ahí todavía más veo como qué interesante sería que te dieran un Jedi y un Trooper. Por ejemplo, se me ocurre Ahsoka Tano, Rex, ¿verdad? Que sean como tu equipo y con Claro. Permadeath y todo esto. ¿Qué motivación más grande puede haber para que no se te muera Sí. nadie? Que sean De algunos hecho. de tus personajes favoritos de Star Wars, ¿no? Ujú. Ah, suena muy... entre más lo pienso, creo que personalmente este podría ser mi juego favorito de los tres en cuanto a cómo me lo imagino. Claro. Porque yo disfruto mucho ese tipo de juegos, la verdad. Y sí, Fire Emblem es un poquito diferente, pero al mismo tiempo son hermanos muy parecidos, casi gemelos. Claro. Sí, no, la verdad es que suena muy interesante. Ahora escuchando que es XCOM. Bueno, Ujú. espero que sea más como XCOM que como Civilization, ¿verdad? Porque, Sí. que digo, también Star Wars se super presta a ser como Civilization en cuanto a que sea una galaxia y sean, no sé, 5 planetas y son los 5 que hay, ¿no? Ajá. Digo, ese juego probablemente no podría ser canon porque tendrías que hacer todo tipo de cosas para que funcionara. Claro. Pero sí, la verdad es que también suena interesante, la verdad. Sí, digo, y otra cosa que digo, mencionamos al principio y no volvimos a mencionar es que crearon un nuevo estudio para este juego en específico. Cierto. Digo, no sé si vaya a ser como que este estudio después esté trabajando en otras cosas, pero pues es interesante que lo hayan hecho. Y creo que en parte es por lo que decías de que Respawn realmente no tiene esta experiencia de este tipo de juegos y seguramente agarraron personas como el director que sí tienen experiencia por ahí, ¿no? Sí, y la verdad es que a beneficio de la duda, por así decirlo, pues uno de mis juegos de ese tipo favoritos de los últimos años fue Mario Plus Rabbids. Y la verdad es que no me Buen hubiera juego. imaginado que ese juego iba a ser tan bueno. Ni yo. Por los Rabbids, porque el estudio no había hecho Claro. nada por el estilo. Porque, ¿verdad? O sea, como que tenía muchas Sí. cosas en contra. Y vino siendo un excelente juego con un pacing sublime. Y el DLC, en mi opinión, es igual de bueno, el de Donkey Kong. Así que sí, la verdad es que mm, todo puede suceder, como quien dice. Y pues si alguien tiene la experiencia en eso ya, XCOM, pues es como el papá de todos esos en el subgénero de estrategia. Creo que XCOM a grandes rasgos fue como el progenitor de ese subgénero, ¿verdad? Sí. Pero sí, entonces la verdad, creo que entre más platicamos de esto, más entiendo la estrategia de Star Wars, o sea, de Lucasfilm Games y de Respawn aquí, que es tener 3 juegos para audiencias completamente diferentes. Porque tienes un Souls Light, supongo que se podría llamar. Tienes un FPS y tienes un juego de estrategia. Entre más lo pienso, más interesante es y más diverso es, ¿no? Que supongo que suena como aterrador pensar que el mismo estudio está haciendo todo eso, pero al mismo tiempo entiendo más y más por qué. Claro, y como dices, creo que cualquiera de estos 3 juegos podría estar en las listas de top 10 juegos del año de cualquiera, pero así como pueden ser eso, podrían ser juegos que veamos por el resto de nuestros tiempos sobre cómo no hacer juegos y qué no hacer con un juego. Entonces, pues sí, es como que pues interesante escuchar la nota y escuchar como un poco detrás de escenas, tras bambalinas, qué es lo que están haciendo los estudios y tal vez un poco más de transparencia que pues a lo mejor en algunas otras épocas no veíamos tanto o no teníamos la información tan a la mano. Entonces pues
creo que cabe esperar a ver qué anuncien. Yo creo que seguramente el que está más cerca es la secuela de Jedi Fallen Order, porque sí siento que va a tardar un buen rato en que veamos estos juegos. Sí, yo me imaginaría que vamos a terminar viendo el último de los 3, cual sea que sea, en un proceso de 5 años más o menos. Sí. O sea, a lo mejor en un año, año y medio vamos a ver el primero, como muy temprano de hecho. En 3, 4 el que sigue, en 5 si no es que 6 el otro. Me imaginaría yo, porque inclusive con que tienen un estudio nuevo para uno de esos juegos, estoy seguro que como quiera van a estar haciendo esto, ¿no? Donde este estudio ayuda a este estudio ayuda a este. Claro. Luego este juego se está acercando a su lanzamiento, todos van a ayudarle a ese y así, ¿no? O sea, con una cierta sinergia por ahí. Sí, y digo, no son los únicos que están haciendo juegos de Star Wars, también están todos los estudios que mencionamos al principio. Entonces va a haber muchos otros juegos en ese Inter, que de hecho es algo que no veíamos de hace mucho tiempo de Star Wars. Por ahí sacaban el dato que creo que desde que Disney compró a Star Wars habían salido tantos juegos de Star Wars como antes salían en un año. Entonces, digo, también puede haber algo ahí de saturación, entonces tampoco se emocionen, pero pues sí es algo interesante como que se esté volviendo a tantos juegos de Star Wars. Sí, la verdad es que si bien puedes decir muchas cosas de George Lucas, creo que bajo su mandato se produjeron unas absolutamente joyas, ¿no? En géneros muy diversos. Y pues me gustaría volver a ver eso, porque en todas las consolas que tenía creciendo había al menos uno, si no es que más, juegos clásicos de Star Wars. Sí, muchos eran como pioneros en su género y en su generación. Entonces creo que estaría padre ver como eso de nuevo. Sí, digo aquí como un poquito de historia, ¿no? Star Wars fue uno de los primeros juegos en tener música en el Atari. Tenía la música de Star Wars, eso era muy único en la época. Y pues igual con las voces. Creo que en PC Star Wars, uno de los juegos de Star Wars fue uno de los primeros en tener voz. Y escuchabas a Darth Vader y escuchabas a tu general dándote órdenes y cosas así. Era como muy interesante. Y luego también creo que una de las primeras cinematics CG 3D, que de hecho era con unos robots que volvieron a salir en Mandalorian hace relativamente poco. Así que sí, Star Wars siempre ha sido muy, muy vanguardista. Y pues sí estaría chido volver a ver eso, la verdad. Sí. Así es. Pero bueno, pues bueno, sorprendentemente hemos llegado al último de los 3 juegos. Me sorprende un poquito. Pues no sé, siento que hay muchas cosas que decir por ahí todavía, ¿no? ¿Tienes algo que quieras ahorita abordar? Pues no, digo, creo que ya lo que podamos comentar va a ser como mucha especulación. Habrá que esperar a los como trailers que salgan de esto. Ok, muy bien, es interesante. Pues bueno, entonces si te parece, le compartimos la pregunta a la audiencia ahora. Pues ustedes qué opinan que pueda hacer estos proyectos de Respawn con Star Wars. Ciertamente es muy muy interesante. Y bueno, sin más por el momento los dejamos. Fuimos sus hosts, Paco Treviño y Laura Chapa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye bye.